Les voy a contar una historia, un par de historias más bien, que hablan de integridad. La primera tiene que ver con un abogado muy brillante, de un temperamento probablemente muy calmado, muy tranquilo. Le decían Eduardo el Tranquilo, y sí, Eduardo el Tranquilo. Pero era súper brillante, y era nada más ni nada menos que el abogado de Al Capone, el abogado líder de todo el grupo de abogados pues, que lo defendían y que lo mantenían al línea de la ley hacia acá. O sea, nunca le pudieron echar mano al Capone por todo su asesinato y todo lo que hizo, gracias a esos abogados que él tenía. Por supuesto, usted, y siendo el líder de los abogados de Al Capone, pues Al Capone lo tenía en la buena, entonces lo tenía viviendo en Chicago, en una supermansión, en la mejor locación, con todas las comodidades, y se casó, pues empezó a tener familia, tuvo un hijo, el hijo empezó a crecer a los 8 años de edad. Él a lo largo del camino, como buen padre, pues le decía al niño, le decía, hijo, tú tienes que ser un hombre de bien, tú tienes que trabajar con buenos valores, tú tienes que ser un hombre honorable, tú tienes que dejar una huella, como tratamos de hacer los padres y las madres con los hijos, tratando de llevarlos por el buen camino, hasta que a los 8 años de edad llegó el niño, pero así, en una crisis llorando, imparable, y entonces Eduardo, que está en la casa, lo recibe, y le dice, ¿qué te pasó, hijo? ¿Qué te pasó? Yo no quiero volver al colegio, papá. ¿Pero qué te pasó en el colegio? ¿Qué te hicieron? ¿Te pegaron? Lo arreglamos. Imagínate los contactos que pueda tener. No, me pegaron, papi, no me pegaron. Yo no quiero volver. Pero hijo, ¿qué te pasó? Y lo logró llevar a la calma, hasta que el hijo le contó por qué era que estaba tan inconsolable. Dijo, papá, es que mis compañeritos me dicen en el colegio que tú trabajas para los malos. Y tú toda la vida le has dicho que yo tengo que ser un hombre de bien, yo no quiero volver al colegio. Y eso le pegó tan duro a Eduardo Tranquilo que ese día tomó una decisión, porque hizo conciencia de que estaba perdiendo su integridad. Y la decisión que tomó fue poner al alcance de las autoridades norteamericanas toda la información contable de los negocios de Al Capone para que le pudieran echar mano. Y gracias a eso fue que pudieron poner tras las rejas a Al Capone. Lo detonó la confrontación de ver a su hijo y de ver la incoherencia con que lo estaba criando. Por supuesto, esta historia termina como aquellas historias de la mafia, en un callejón oscuro, en una noche cualquiera, y Sid cae completamente acribillado por las balas de la mafia. Pero antes de irse a este mundo, intentó recuperar su integridad. La segunda historia tiene que ver con un jovencito que tiene a la sazón 18 años de edad, está en Norteamérica, ahí pues hay que pegar el servicio militar obligatorio, entonces él toma la decisión de irse para una fuerza que es la Fuerza Aérea, él se prepara como piloto y eso coincide con que es la Segunda Guerra Mundial y él es asignado a la Flota del Pacífico. Recuerden, la Flota del Pacífico, Pearl Harbor, ¿no? Él estando en la Flota del Pacífico está asignado en un portaaviones. Dentro de una flotilla naval en la guerra, el arma más importante es el portaaviones. Por la movilidad que tiene, los aviones y toda esta cosa. Entonces él está en el portaaviones, pero pues además están las fragatas, están los acorazados, está todo esto. Él va allí y salen a una misión de reconocimiento. Él despega su avión, cuando va en el aire se da cuenta que por un error de cálculo el combustible que tiene no es suficiente para ir al destino del reconocimiento y regresar. Entonces se pone en contacto con la torre de control del portaaviones y les dice, tengo esta situación, me dan autorización para regresar. Le dicen, sí, por supuesto, regrese. Cuando él está regresando, en la distancia, antes de aterrizar el portaaviones, alcanza a ver que se acerca toda una flotilla de ceros. Los ceros son los aviones japoneses, los kamikazes, esos que tiraban directo a estrellarse contra las naves pues, para hundirlas. Y entonces él ve la situación y dice, Dios mío, estamos indefensos, porque el portaaviones sin aviones no es nada. Los aviones no están allí, y dice, estamos indefensos, aquí van a quedar pues, con mis comandantes, con mis compañeros, con mis compatriotas ahí abajo. Tengo que hacer algo, y pues lo que él hace es que decide enfrentar solo a los ceros. Y empieza a dispararles, los empieza a derribar hasta que se le agotan las municiones. Y cuando se le agotan las municiones, como pues tienen los principios de aeronáutica, él empieza a enviar su avión para estrellarse con las partes críticas de los ceros, de los aviones estos, para derribarlos. Y pelea con tanta fiereza, que la flotilla restante de ceros se va en retirada. Solo es cuando aterriza el avión y bajan la cama, porque ya se graban los combates, que se dan cuenta de la magnitud del heroísmo de este muchachito, al punto que se hace merecedor a las más altas condecoraciones del ejército y de la milicia norteamericana. Hoy trasciende nuestros días porque el aeropuerto de
el tercer aeropuerto de mayor tráfico en el mundo, que es el aeropuerto de Chicago, está bautizado en honor a él. El aeropuerto Hart está bautizado en honor a Bush O'Hare, ese muchachito héroe de guerra en la Segunda Guerra Mundial, allá en el Pacífico. Ahora bien, ustedes dirán, ok, sí, pero es que estamos hablando de integridad, no. ¿Y qué tiene que ver esta historia con la integridad? Muy bien, jóvenes, pues que Bush O'Hare era nada más ni nada menos que el hijo de Eduardo el Tranquilo. Ese muchachito que a los 8 años, con el ejemplo que le dio su papá, entendió que era integridad. Y eso lo convirtió en todo un héroe. Entonces no desechemos el poder que tiene la integridad, o no menospreciemos el poder que tiene la integridad en el liderazgo como capacidad de influenciar a los demás. De verdad que cuando uno se mantiene alineado en lo que piensa, siente y actúa, genera un impacto que ustedes no se imaginan la magnitud. Uno no lo está viendo, pero metámonos esta metáfora en la cabeza. A nosotros como líderes siempre nos están viendo, siempre. Si estamos de acuerdo en esto, de que el ser humano hoy no es como el de antes, ¿por qué lo seguimos liderando con técnicas y herramientas de antes? Y hay quienes me han dicho, ¡ay! Se me hizo la luz, ahorita entiendo qué es lo que está pasando en la empresa. Pero por supuesto, hay cosas que yo empecé a enseñar hace 25 años a grupos de presidentes y vicepresidentes de compañías que trabajan con una multinacional en entrenamiento de habilidades gerenciales. Hay cosas que en su momento tuvieron muchísimo valor, pero que hoy bajo ninguna circunstancia sería capaz de enseñar. Porque ya sé, y he tenido el privilegio como consultor, de ver toda la evolución y ver que hay herramientas que ya no funcionan. Ya no funcionan. Y no funcionan no porque las herramientas sean malas, fueron muy buenas, pero ya no lo son. Y escuchen lo que voy a decir a continuación. No es el caso de las de hace 25 años donde empecé, porque no he dejado de hacerlo en estos 25 años. Les quiero hablar de herramientas que hace 2 años, eran muy poderosas y hoy sirven para muy poquito dentro de las organizaciones. Es decir, esta vaina va velozmente y están perdiendo efectividad. Y como han perdido efectividad, entonces nos podemos sentir frustrados genuinamente porque vamos al diplomado o vamos a la especialización de alta gerencia en la superuniversidad y salimos de ahí con las superherramientas y las vamos a aplicar y no funcionan. Y la realidad es otra. ¿Pero qué pasó aquí? Y no era la universidad tan prestigiosa. No importa el nombre de la universidad, puede ser la Escuela de Negocios de Harvard, de Kellogg, o puede ser una local. El problema no es ese. El problema es que estamos entregando conocimientos, herramientas e instrumentos que ya no funcionan con el ser humano de hoy. Ahora, ¿cómo llegamos allá y ser tan determinantes y tan categóricos a la hora de hacer esta afirmación? Les cuento la historia. La historia es breve. Después de muchos años, 15 años de estar aplicando todo esto, uno en el mundo de las organizaciones tiene la ventaja de hacer investigación aplicada. Investigación aplicada es que es diferente a la investigación académica de la universidad, ¿cierto? Porque ni siquiera es estadística, simplemente que empezamos a ver qué es lo que está pasando. Y en ese sentido, en esa observación de nosotros como consultores, nos empezamos a dar cuenta por ahí por los albores del 2012, que esas herramientas que antes eran tan poderosas y hacían cambios tan drásticos y mejoraban los equipos y los disparaban, están empezando a perder capacidad de impacto. Entonces dijimos, algo está pasando acá y es un fenómeno que estamos entrenados para ver ese tipo de cosas a tiempo, para generar las soluciones de forma oportuna. Dijimos, aquí hay algo, empecemos a investigar. Nuestra primera línea de investigación fue alrededor de, bueno, ¿qué hay de diferente en el mundo del trabajo hoy? Empresas grandes, pequeñas, privadas, públicas, y haciendo digamos que la puesta en común. La realidad es que lo que hay nuevo ahora como un elemento distinto en la ecuación es la llegada a salud de las nuevas generaciones. Y en el 2012 empezamos a estudiar el efecto de los millennials. Y lo estudiamos, lo investigamos, vimos qué era lo que había ahí, lo que les hablé ahorita, la brecha generacional, el mundo disruptivo, la forma como lo ven, toda esta historia. De ahí salieron 2 libros de divulgación científica, uno ya por nombre Cómo liderar las nuevas generaciones, publicado en el 2015, y en el 2016 publicamos otro que lleva por nombre ¿Qué hacer con estos jóvenes? Como la respuesta a la pregunta que nos vemos todos los mayos, ¿qué hacer con estos jóvenes? ¿Cierto? Ese es todo un libro que lo explica. Ahora, les voy a dar la línea argumental de los 2 libros, por si los quieren conseguir, se encuentran en formato digital, pero para que se ahorren la compra, si piensan que los libros lo que te van a entregar es la forma como tú vas a por fin lograr cambiarle el chip a esos muchachos. ¿Listo? Porque cuando empezamos la investigación nuestra apuesta era, si ellos son así, ¿saben por qué? Porque como están jóvenes y no tienen obligaciones, pues son irresponsables y no ven la vida como es, pero cuando se casen, cuando tengan familia, cuando estén pagando el apartamento, ahí sí van a juiciarse. ¿Listo? Bueno,
Esa era nuestra apuesta inicial. Yo les confieso sinceramente, yo cambié la apuesta. Yo ya no apuesto eso, porque yo estoy absolutamente convencido que esa batalla se perdió. La línea argumental de los libros es: líderes, lo que nos queda es ser muy inteligentes y aprovechar nuestra capacidad de adaptación para entender que ellos legítimamente son un ser humano distinto. Y lo que nos corresponde a nosotros inteligentemente es adaptarnos a esa realidad, administrarla y aprender a sacarle el mayor provecho a esa forma de ser. ¿Por qué apasionarte de lo que estás haciendo en tu vida? Porque cuando tú estás apasionado experimentas estos dos elementos. El primero, entusiasmo, y el segundo, gozo. Si tú no estás entusiasmado hoy de lo que estás haciendo en la organización, entonces es un indicador claro de que te faltan algunos graditos de pasión. ¿Por qué? Porque si de verdad estuvieras experimentando pasión por lo que haces, estuvieras absolutamente entusiasmado, como el gomoso del fútbol. O piénsenlo con los gomosos de la tecnología, ustedes los han visto, que ni comen, esos son pegados ahí, esa tecnología, se les pasa el tiempo, están absolutamente entregados, están conectadísimos con aquello que les produce pasión. Eso es un indicador claro. Y el segundo elemento es el gozo. Y en el gozo me voy a detener un poquito porque aquí hay una diferenciación importante que tenemos que hacer. El gozo tiene que ver con la felicidad. En la práctica, el ser humano construye su felicidad por dos vías. Una vía es placer y la otra vía es gozo. Y vamos a diferenciar qué es ser uno feliz vía placer y qué es ser feliz vía gozo, ¿vale? Ejemplos de felicidad vía placer. Es la felicidad que uno siente, por ejemplo, cuando le aumentan a uno el sueldo. ¿Se siente bien o no? ¿Está uno feliz cuando le aumentan el sueldo? No digan que no, que por aquí está el jefe. Sí, claro que me siento feliz cuando a todos nos hace felices que nos aumenten el sueldo. Ese es un momento de felicidad muy chévere cuando le anuncian a uno que has tenido un incremento del 55% a partir de la próxima quincena. ¡Oh! ¿Sí o no? Suena bien. Y se siente uno bien. Pero el ejemplo es hipotético, muchachos. O bueno, vámonos a algo más coloquial. Cuando uno está estrenando carro o moto, ¿se siente uno feliz o no? ¿Se siente uno feliz o no? Claro que se siente uno feliz. Bueno, más aquí al alcance de nosotros. Cuando uno está estrenando ropita. ¿O qué no? Cuando uno está estrenando pintas, o se siente muy chévere. No. ¿Está uno feliz o no está feliz con el estreno? Claro que sí. Ahora bien, ¿qué problema tiene la felicidad construida vía placer? ¿Qué tienen en común esos tres ejemplos que acabo de poner? ¿Cómo? Que esa felicidad es momentánea. Eso dura muy poquito. ¿Hasta cuándo le dura a uno la felicidad por el aumento de sueldo? Hasta que empiezan a subir los gastos personales. Y eso es cuestión de un mes para que uno esté diciendo, ¿cuándo volverán a aumentar? Porque nos pasa a todos, no nos alcanza con lo que nos ganamos. ¿Tiene sentido o no? Cuando ya no nos alcanza el dinero, ahí se acabó la felicidad del aumento. ¿Hasta cuándo te dura la felicidad de estrenar vehículo o estrenar moto? Hasta el primer parque, hasta el primer toque. Los de carro. Hasta que dejan el carro parqueado en un centro comercial y llegan ahorita a sacarlo y ven que el vecino abrió muy duro la puerta al del lado y le metió un puntacito y le dejó el hundido. Hasta ahí llegó la felicidad. Y ahí empiezas uno a renegar, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde estarán las cámaras? ¿Quién será para salir? Ya empieza uno hasta a respirar distinto, porque se le acabó la felicidad, hasta ahí llegó el placer. Jóvenes, ¿hasta qué momento dura la felicidad del estrencito de ropa? Hasta la primera lavada. Muy bien, jóvenes, aquí hay una apreciación de género. Nada que ver, pero no somos ni mejores ni peores, sino diferentes entre hombres y mujeres. ¿Sabían ustedes que para las damas esa felicidad del estreno puede durar incluso menos tiempo que hasta la primera lavada? Les voy a explicar cómo funciona. Ellas se compran la pinta por la que han venido ahorrando
Y el fin de semana van al centro comercial, se compran la pinta y llegan el lunes así, como unas princesas divinas felices. Y en el pasillo se encuentran a una compañerita con exactamente la misma pinta. Y hasta ahí les llegó la felicidad, ¿sí o no, mujeres?